Estamos en el Hospital Son Espases para hablar del problema de la hidratación y la deshidratación en fibrosis quística. Lo haremos con la doctora Joana María Riera, es pediatra y especialista en el aparato digestivo. Buenos días. Buenos días. Joana María, yo llevo 20 años en esto, tengo un sobrino con fibrosis quística y siempre me acuerdo de una anécdota que en verano podía coger una cucharilla y recoger granos de sal. Cuéntanos un poco el problema de la deshidratación o de las sales minerales en fibrosis quística. Bueno, como sabéis, la fibrosis quística es causada por una mutación que lo que al final genera es una alteración a nivel de los fluidos y esto hace que las secreciones sean más espesas. Entonces, uno de los problemas que genera la fibrosis quística es que se excreta una mayor cantidad de sal por sus secreciones, entre ellos pues el sudor. Estos niños pues son pacientes en los que la hidratación y la deshidratación es un tema muy importante y que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo de cara al verano, el sudor y pues aquí en Mallorca un poco más. ¿Y qué síntomas se pueden tener cuando tú o no te hidratas bien o hidratándote tienes una deshidratación por lo que sea, porque te has expuesto, ¿no? Mucho al sol, sin protegerte y tal? ¿Qué síntomas se pueden tener? Bueno, en todos estos pacientes siempre les recomendamos suplementarse con sal, ¿vale? Sal de mesa, incluso con cloruro sódico en los más pequeñitos, sobre todo en las épocas de mucho calor. Y forma parte de su tratamiento diario, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Que hay una pérdida excesiva de sal por su sudor. Uno de los síntomas que vemos, sobre todo en los muy pequeñitos, lo que notan ellos es cansancio, fatiga, más apatía, están más cansados, incluso no quieren comer, ¿vale? Y algo muy parecido en los más mayores, ¿vale? Tienen más sensación de sed y también lo que tienen es mucho cansancio, fatiga, y esto pueden ser uno de los síntomas principales de su deshidratación, ya que han perdido bastante sal y el sodio en sangre queda bajo. Vale. En estas circunstancias, ¿tienes sensación de sed? No siempre, no siempre. De hecho, alguno de ellos incluso tiene menos hambre, ¿vale? Entonces esos son unos síntomas, menos hambre y menos sed. No siempre tienen más sensación de sed, ¿vale? Lo que pasa es que los mayores sí que al aparecer estos síntomas, los más mayores, pues ellos mismos se van regulando, ¿vale? Pero sobre todo los más pequeñitos, los papás dicen que rechazan la ingesta y el biberón, entonces no siempre. Vale, qué interesante. Y entonces, claro, tenemos por una parte cómo podemos protegernos ante una posible deshidratación. ¿Qué consejos podríamos dar para esto? Bueno, básicamente sabiendo un poco en qué consiste, ¿no? La enfermedad, pues sabiendo que hay una pérdida excesiva de sal por el sudor, intentar evitar este sudor excesivo, ¿no? Pues intentar evitar las horas máximas de sol, sobre todo en verano, protegerse bien, pues evitar los niños más mayores ponerse a hacer ejercicio físico pues en momentos de mucha calor, ¿vale? Intentar aprovechar los momentos de primera hora, última hora. Eso es difícil, lo sabemos, ¿no? Sí. Yo tengo un hijo de 10 años, cualquiera le dice no corras, pero bueno, sí. Intentar evitar un sudor excesivo, ¿no? Pues con las medidas habituales que daríamos para la población, pero ellos pues con bastante más hincapié, sí. Vale, ahora vamos a pasar a un tema que nos interesa mucho porque nosotros siempre defendemos una nutrición saludable, sin ingesta de grasas industriales, de grasas trans, ¿no? Que no aportan nada. ¿Qué tipo de líquido o cómo podemos hidratarnos de forma saludable? Bueno, yo creo que la hidratación tiene que ser el agua, ¿vale? Obviamente, pero sabiendo que estos pacientes pues pierden sal, ¿no? El aporte debería ser en forma de sal, de manera extra, en forma de, sobre todo esto de cloruro sódico, o bien hecho por nosotros sal, mismos. o bien, bueno, normalmente solemos darles unas ampollas, ¿no? De cloruro sódico, sí. O bien simplemente el hecho de añadir sal a la comida y aumentar la ingesta de agua podría ser suficiente. Vale, pero no hacemos un preparado de líquido de agua con una cantidad X de sal. Eso, en principio, no. Mejor que no. Primero, unos sobres que vosotros ya, si no lo tenemos, pues en la comida pues añadimos esa sal, sí. Perfecto, y sobre todo abundante agua. Sí. Estos 2 litros que nos recomiendan siempre, incluso incrementar esa cantidad, ¿no? Sí, agua y sal. Pues, Joana María, creo que ha quedado claro, ahora que empieza el calor de nuevo, a ver si esta cápsula les sirve
para que incluso los niños vayan tomando conciencia de lo que les puede pasar, o que si se notan más abatidos y tal, pues que sepan que puede venir por aquí el problema. Muchísimas gracias, Joana María. Gracias Te emplazamos a a una próxima cápsula más adelante Muy bien. para hablar del aparato digestivo, esos Muy problemas bien, que tenemos, perfecto. ¿vale? Muy Perfecto, bien, pues muchísimas gracias. gracias.